Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Reflexiones. Cuando nosotros nos compramos un espejo, lo hacemos con un propósito claro, para así poder reflejarnos nosotros ante él. Para las mujeres, esto es una herramienta el cual les sirve para maquillarse. Para nosotros los hombres es una herramienta la cual nos sirve para poder peinarnos durante las mañanas. Pero este espejo tiene una definición, y esa definición es poder nosotros reflejarnos ante él. Asimismo, aquel día que Moisés recibió la ley de Dios en aquel monte de Sinaí, esta cumplía un propósito. Lastimosamente, Israel le dio un propósito el cual no era la definición de esta ley. Ellos tomaron esta ley para vivir bajo lo que ésta dictaminaba. Claro, al mirar la ley de Dios es imposible para nosotros poder cumplirla, ya que esta ley, si tú faltas en un solo punto, pues todo lo que hayas podido cumplir de ella queda eliminado. Pues entonces eso nos lleva a darnos cuenta que a nosotros los seres humanos es imposible cumplir la ley de Dios. Y claro, porque esta ley tenía un propósito, igual que el espejo, mirarnos en ella y ver nuestra realidad. La realidad que somos pecadores y que no podemos presentarnos delante de un Dios santo. Por eso la ley es santa. Por eso la ley es perfecta, los imperfectos somos nosotros. Y la ley siempre tuvo un objetivo claro, reflejarnos y ver la necesidad de Jesús. Te invito hoy a un nuevo capítulo de Reflexiones. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar 5 libros muy importantes. En este caso, para la tradición judía, lo que ellos llaman la Torá. Estos 5 libros podemos ver la revelación que Moisés recibe de parte de Dios, 613 mandamientos en exactitud. Ahora, de estos 613 mandamientos podemos separar los 10 mandamientos, que son los más conocidos, como no robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente. También de estos 613 mandamientos podemos ver distintas secciones. Por ejemplo, los mandamientos que eran de un aspecto social, otros mandamientos que podemos verlos que son de un aspecto para el templo, de lo que iba a conllevar el culto que iban a ejecutar estos hombres para Dios. Todos estos aspectos que podemos ver en la ley de Moisés o la ley que recibió Moisés simplemente son tipos de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Tal como podemos ver reflejado en 2 aspectos muy importantes en el libro de Génesis, donde vemos a Dios como el creador, creando los cielos, la tierra, los mares, como podemos ver a Dios creando el universo, a los animales y al hombre. También en este libro de Génesis podemos ver un aspecto también muy importante, que es al hombre cayendo del Edén, el hombre pecaminoso, el hombre que fue expulsado del Edén por culpa de su pecado. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 21, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, por si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tal como nos enseña Romanos capítulo 5, aquel primer pecado, aquel pecado de Adán, pues tras ese pecado la humanidad nos hemos vuelto pecadores, nacemos bajo esta maldición, bajo esta herencia que es el pecado. Así como nos enseña este hermoso capítulo, por un hombre fuimos constituidos pecadores, pero así por otro hombre, el cual iba a ser figura de Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, los muchos hemos recibido la gracia de Dios por justicia no propia, sino por la justicia que nos da nuestro Señor Jesucristo, cuyo hombre vino a esta tierra a cumplir esta ley, los 613 mandamientos que podemos recibir en la Torá, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Para lo que el hombre fue imposible, para Dios hecho hombre no fue imposible. Y tras su cumplimiento, tras su vida perfecta, sin pecado, sin manchas, hoy nosotros somos constituidos hijos y herederos del reino de Dios, solo por la fe. Por eso es necesario que usted entienda cuál es el significado de la ley de Dios. Las leyes sociales, la ley del culto, aquellos animales que se sacrificaban para que los hombres y mujeres del pueblo de Israel, cuando ponían su mano sobre estos animales, traspasaban su inmundicia, su pecado a estos animales, los cuales eran degollados, y su sangre representaba lo que iba a ser la sangre del cordero. Con aquellas leyes sociales con las que el pueblo de Israel debía demostrar al resto de los pueblos el poder y la forma de vivir que había dictaminado Dios, también vino nuestro Señor Jesucristo y cumplió. Y los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos, los cuales son los más conocidos incluso por los no creyentes, hermano, hermana, amigo, estos 10 mandamientos tienen la misión idéntica a un espejo, en la cual tú puedes verte y ver reflejado tu pecado, tu inmundicia, tu debilidad, tu incompetencia para poder acercarte a Dios. Estos mandamientos tienen una misión específica, y es que tú puedas ver a través de ellos que no puedes alcanzar a Dios y necesitas de aquel Mesías, para que a través de él y en su perfecta obediencia a todas estas leyes que Dios dictaminó a través de Moisés, nosotros, los muchos, los que aquellos en arrepentimiento y en fe, podemos ser constituidos herederos e hijos de Dios. Querido amigo, querido hermano, querida hermana, mire los 10 mandamientos. Aquel que roba lo más mínimo es un ladrón. Aquel que miente por una mentira, aunque entre comillas usted la llame piadosa, es un mentiroso. Usted de esa manera no puede acercarse a Dios. Lo que necesita es entender que esa ley le está mostrando que usted es un pecador y que necesita arrepentirse y mirar a aquel que Dios envió para perdonar nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar esta reflexión, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 13, el cual dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ore a Dios.
Pídale a Dios revelación. Pídale a Dios por su Espíritu Santo. Mire la ley de Dios, esa ley perfecta, esa ley que nos lleva a darnos cuenta que somos pecadores. Y una vez que el Espíritu Santo venga a usted, podrá ver en excelencia a nuestro Señor Jesucristo. No lo olvide, esa ley no la podemos cumplir, pero esa ley nos lleva a amar y a adorar, a venerar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga.